noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y antes de empezar el vídeo de hoy, quiero recordaros que podéis seguir enviándome vuestras preguntas en esta sección de preguntas y respuestas a mi correo electrónico criticascinéfilas40 con número todo junto, criticascinéfilas40@gmail.com. Os contestaré a todas vuestras preguntas y también, por favor, no os olvidéis de suscribiros al canal, darle a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos, porque esta sección ya se va poniendo interesante. Ya me estáis enviando a esta sección de preguntas y respuestas una serie de preguntas que ya van metiéndose bastante dentro del contexto de lo que es la historia del cine. La verdad es que la retahíla que tengo de películas, de preguntas en esta sección de esta noche y que vamos a continuar es realmente interesante. Y la verdad es que las he leído hace un ratito, me las he apuntado aquí en una hojita, como podréis ver, por las dos caras. Y ahora vamos a pasar pues a responder todas, porque la verdad es que hay bastante materia y me estáis inundando el correo de un montón de preguntas y de comentarios para hacer. La verdad es que muchas de estas preguntas serían incluso motivo de debate dentro de lo que es un tema en concreto de lo que es la historia del cine, sobre actores, directores, movimientos cinematográficos, incluso la manera que tenemos hoy en día de ver el cine. Pero sin más dilación vamos a empezar a hacer las respuestas a todas las preguntas que me habéis enviado, o por lo menos un buen puñado de ellas. En primer lugar, Fernando Soca me pregunta, que ya me has hecho unas cuantas preguntas, pero no te preocupes, que te las voy a ir contestando. Esta es realmente interesante, porque es una comparación muy interesante entre lo que es el cine norteamericano y el cine europeo. Me pregunta que qué pienso sobre el cine francés, sobre el estilo del cine francés, lo que refiere a los ángulos de cámara, poco comunes, por ejemplo, muchas veces en el cine norteamericano, y cómo en películas como en comedias o en películas de acción los franceses pues sí que tienen planificación distinta o ángulos de cámara. Por ejemplo, como películas como Transporter, como Delicatessen, y cuál es mi opinión respecto o en diferencia a lo que es el género norteamericano. Vamos a ver, Fernando, te cuento. El cine norteamericano, desde sus principios, desde sus orígenes, es un cine más enfocado al cine comercial, es decir, al comercio puro y duro y mucho más al espectáculo. No estoy diciendo que el cine norteamericano no esté también inundado de grandes artistas a lo largo de toda su historia, efectivamente así lo es, pero siempre han tenido un componente de espectacularidad que nunca ha tenido ya no el cine francés, sino el cine europeo. Porque ya que hablamos de cine francés, también lo vamos a extender un poquito a cine europeo, porque es una diferencia muy importante en lo que refiere a cine europeo y cine norteamericano. Son dos variantes de lo que es el séptimo arte, lo que es el cine, bastante interesantes de confrontar, aunque tienen muchísimos puntos en común. Ahora voy respondiendo más o menos a lo que tú me dices, dentro de esta pequeña entradilla que voy a hacer. El cine norteamericano, ya te digo, es mucho más basado en el espectáculo, más basado, digamos, en lo, por así decirlo, en lo visual, en el marco visual, aunque también tiene evidentemente un componente artístico muy fuerte. Pero si nos centramos más en el cine europeo, es más el componente artístico que el componente de espectacularidad. Es decir, el cine, por ejemplo, y centrándonos, por ejemplo, en la comedia, en las películas de acción que tú te refieres, por ejemplo, te voy a poner, así, sin ir más lejos, un ejemplo que lo vas a entender perfectamente. Todos conocemos la saga Alien. Pues hay un director francés que fue el que dirigió la cuarta película de Alien, que fue Alien Resurrección. Ese director era Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet es el director de la película que tú también me has comentado aquí en el correo, Delicatessen, pero también es el director de Amélie, es el director de Los Niños Perdidos, muchas de ellas con Ron Perlman, y también en Alien Resurrección está con Ron Perlman. Y luego, por ejemplo, fíjate en otra película de la saga Alien, que es, por ejemplo, Aliens el Regreso, de James Cameron, el norteamericano. No te lo voy a comparar con la de Ridley Scott, que fue la primera, porque también es europeo, y es una visión más de cine inglés. Pero también sería interesante compararlas. Pues si tú comparas, por ejemplo, Aliens el Regreso con Alien Resurrección, puedes ver perfectamente los dos tipos de estilos precisamente que hay sobre un mismo tema de un director europeo y de un director norteamericano. James Cameron, como director canadiense, norteamericano, basa su planificación más, por ejemplo, en la tensión, en el suspense, en la espectacularidad de las secuencias de acción, que también el cine francés, pero ahora verás la diferencia. En unos personajes más, por ejemplo, los soldados de frontera, en personajes muy bien definidos, una trama más o menos lineal. Sin embargo,
Jean-Pierre Jeunet en Aliens Resurrección lo que también aboga es menos por los personajes convencionales, pero más por los personajes caricaturescos. Le da más importancia a los personajes que James Cameron. James Cameron le da mucha importancia, mucha preponderancia a la planificación y a la tensión de la película, fijándose en la fotografía, en la dirección artística y en los efectos especiales. Sin embargo, Jean-Pierre Jeunet se basa más, digamos, en la psicología del personaje. El ejemplo de dos personajes que tienes en Alien Resurrección. Por ejemplo, el personaje que hace Ron Perlman y el personaje que hace Dominique Piñón, que es el que va en la silla de ruedas mecánica. Si te das cuenta, en los físicos de estos personajes son físicos como muy caricaturescos, muy de TVO, muy de cómic. Sin embargo, los personajes de Aliens el Regreso, o sea, los soldados, con la teniente Ripley, con Bishop, que es el androide, son más convencionales desde el punto de vista que son más funcionales. Está bien trabajada su psicología, su interpretación, pero son los típicos, por así decirlo, incluso físicamente, los típicos soldados, la típica guerrera, el típico androide, dentro, digamos, de un clasicismo. Pero si nos vamos a la película europea, estos personajes, digamos que ya no se comportan como, ¿qué te diría yo? Como los ladrones que son realmente, con su falta de código ético. No son personajes como salidos de TVOs de cómic. Además, los directores franceses también están muy influenciados por los TVOs y cómics franceses, como por ejemplo por Uderzo Goscinny, de, ¿cómo se llama esto?, los creadores de Asterix y Obelix, también por un cierto personaje, que era, no me acuerdo si era holandés o sueco, no, perdón, bueno, ahora no me acuerdo, que era Tintín, por ejemplo. Es decir, son personajes caricaturescos, son personajes como muy desalidos de unas viñetas. O sea, tú te imaginas al personaje de Ron Perlman y no tiene comparación ninguno con el personaje, con ninguno de Aliens, el regreso de James Cameron. Te ves el personaje de Dominique Piñón, del de la silla de ruedas, no tiene igual tampoco comparación con ningún personaje. Lo que diferencia el cine europeo y americano es que los personajes del cine americano, por así decirlo, el norteamericano, son, independientemente de su profundidad psicológica que le diera al personaje, son personajes como más caricaturescos, por ejemplo, en las comedias y en las películas de acción. Acuérdate, por ejemplo, de los personajes de las películas de Los Visitantes, esas películas que estaban protagonizadas por Jean Reno, y por el otro actor, el actor francés, no me acuerdo, el que también hizo la primera película de Asterix. Son también personajes muy caricaturescos. En lo que refiere a la fotografía, y fíjate los ángulos de cámara, por ejemplo, que utiliza Jean-Pierre Jeunet en Alien Resurrección, destacando las facciones de los personajes, unos planos en contrapicado, también acentuando esas mismas facciones en plan caricaturesco, cómo enfoca en la silla de ruedas a Dominique Piñón, con la mandíbula así interpuesta. Por ejemplo, esos primeros planos con las lentes que tú dices que deforman las caras, por ejemplo, en la película de Delicatessen o en la de Los Niños Perdidos. Es decir, son personajes muy distintos. Independientemente de la profundidad psicológica que tenga el personaje, en las comedias y en las películas de acción, que los franceses también tienden un poco a hacer un poco que sean también comedias, sobre todo muchísimas de ellas, imagínate Los Visitantes, que son comedias, pues evidentemente los personajes son como granguiñolescos. Sin embargo, los del cine norteamericano se lo toman como más en serio, por así decirlo, y son más convencionales. En lo que se refiere a las secuencias de acción, por ejemplo, si también la comparamos con James Cameron, las secuencias de acción que hace, por ejemplo, James Cameron, por así decirlo, el cine norteamericano, son más de planos, mucha consecución de planos, cambiándolos en un montaje muy frenético. Sin embargo, los ángulos de cámara en las secuencias de acción de las películas francesas son como más rebuscados. Porque los franceses, al tener un componente como más artístico, siempre van buscando el ángulo de cámara que sea como van más vanguardista. Buscando como una especie como de arte abstracto. Sin embargo, los norteamericanos buscan la espectacularidad, el ritmo frenético, las explosiones. Por ejemplo, en Alien Regreso tienes esto mucho. Sin embargo, en Alien Resurrección no tienes nada de esto. ¿Cómo es el clímax de Aliens el Regreso? El clímax es explosiones, persecuciones, cambios de plano, ritmo acentuado, la reina alien, la explosión de toda la, como diríamos, de toda la colonia, donde se narra la mayor parte de la acción. ¿Cómo es el final de Alien Resurrección? Con otro personaje caricatulesco, monstruoso, que es como el personaje del Renacido. Por ejemplo, esas secuencias tan surrealistas de la reina alien, con el vientre dando...
todo ese componente vanguardista, surrealista, todo eso es mucho más del cine europeo. Sin embargo, un norteamericano como James Cameron no planifica una película así. Para que te hagas una idea, y ya resumiendo, el cine norteamericano se basa en un principio de espectacularidad, es decir, de espectáculo concebido. Es decir, hay una película musical que se llama There's no business like show business. Es decir, no hay espectáculo más grande que el del mundo del espectáculo. Es decir, siempre tiende a la espectacularidad. Sin embargo, lo francés, y por ende el cine europeo, siempre la espectacularidad la rebaja bastante y lo sustituye por un componente artístico más vanguardista. Ángulos de cámara un poco más rebuscados. El cine norteamericano y el cine europeo es lo que tienen, que no quiero decir que independientemente del arte que pueda tener uno u otro, sea uno mejor que otro. Simplemente en ese sentido son muy distintos. Tú, por ejemplo, ya que me has puesto como ejemplo la película, por ejemplo, Delicatessen o Los Niños Perdidos, que son las dos de Jean-Pierre Jeunet como Alien Resurrección, fíjate otra película que sea también parecida en el cine norteamericano. No tienes nada igual en el cine norteamericano. Porque el cine norteamericano, esa película, ese guión, lo hubiera puesto o lo hubiera hecho como una película de Mad Max. Es decir, unos niños perdidos que están como en una especie de ciudad en medio de un océano, todo eso lo hubiera hecho una especie de Mad Max, con una ciudad aquí apabullante, gigantesca. Sin embargo, el cine europeo es más intimista. Siempre el cine norteamericano tiende al espectáculo. El cine europeo tiende más al intimismo, al arte, al vanguardismo. Ya sea por ángulos de cámara, ya sea como tratamiento de personajes que pueden ser más caricaturescos o más granguiñolescos. Acuérdate de las películas de Los Visitantes, las películas de Jean-Pierre Jeunet, pero no solo ahora, también de toda la vida. Por ejemplo, una película, una misma versión vista por unos norteamericanos y por unos no europeos. Por ejemplo, una película que todos conocemos, La Bella y la Bestia. La versión de Disney de dibujos animados, incluso la de acción real que estrenó hace poco. Y luego fíjate en la versión de La Bella y la Bestia de Jean Cocteau de los años 40, que es francesa también. Entonces, fíjate la diferencia tan grande que hay. La versión francesa, que yo tengo aquí comentada en el canal, Jean Cocteau tiró de un director artístico que se llama Christian Bérard. Lo digo aquí en mi crítica por si acaso, por si quieres pasarte a verla. Aquí en la de los años 40, en la lista de reproducción, la tienes. Cómo planifica la fotografía desde un punto de vista completamente artístico, como si fueran auténticas litografías. Cómo planifica, por ejemplo, las secuencias en las que cuando Bella lleva al castillo de la bestia, cómo va pasando por esa serie como de salones y como de balcones, y ella se va moviendo como a cámara lenta. Es decir, el viento va azotando, por ejemplo, por así decirlo, las cortinas de lo que son las ventanas, de lo que son todos los balcones y todo ello, y ella pues se va moviendo como al ritmo de ese viento, de ese aire. Va buscando más lo artístico. Sin embargo, ¿cómo es la versión de La Bella y la Bestia? Por ejemplo, de la Disney, esta de acción real que ha hecho hace poco con Emma Watson, buscando el espectáculo, el colorido, los grandes escenarios, en plan espectacularidad. Es que claro, es muy distinto. Para ir resumiendo, ya te digo que el cine americano, norteamericano, es artístico, pero busca la espectacularidad. Siempre intentar sorprendernos. Siempre intentar sorprendernos. El cine europeo es más artístico desde el punto de vista intimista, más vanguardista, y busca ya no sorprendernos, que también, sino también hasta cierto punto conmovernos, con una serie de movimientos cinematográficos, como lo fue en su día el expresionismo alemán, como lo fue el neorrealismo italiano, como fue 50.000 que os puedo contar. Esa es la gran diferencia que hay entre uno y otro. Y en lo que se refiere a las secuencias de acción, igual. En las secuencias de acción, por ejemplo, en Alien Resurrección, cuando la nave, por ejemplo, de estos ladrones llega a la nave nodriza donde tienen que dejar los cadáveres allí, que luego son las víctimas de los aliens, los planos son viendo a la nave cómo va subiendo a la nave nodriza, la nave de esta pequeñita como subiendo a la nave nodriza, enfocada desde abajo con una luminosidad y con unos juegos de luces impresionantes. Eso, por ejemplo, esos planos, esos ángulos de cámara, en el cine norteamericano, en Aliens el Regreso, vemos a la Sulaco que atraviesa, por así decirlo, el espacio y todo eso, pero no vemos unos planos tan trabajados a nivel visual y a nivel, digamos, artístico, en juegos de luces, en colorido, porque James Cameron, por ejemplo, en esta película, en Aliens el Regreso, utiliza una paleta cromática basada en los juegos de luces de color azul. Son todo azulados, grises, negros,
todo luminoso. Sin embargo, Jean-Pierre Jeunet utiliza una paleta de colores como más vanguardista, es decir, como si estuviera todo lleno de matices. Hace poco, y ya para concluir con esta pregunta, vi la versión, por ejemplo, que todos conocemos también del Libro de la Selva, la de acción real que hemos visto también hace poco, y la versión de Disney, también de Disney, de dibujos animados. Yo hace poco vi, que ya la había visto hace mucho tiempo, pero la recuperé en alta definición, ya la comentaré aquí en el canal, el Libro de la Selva de Zoltan Korda, de 1942. Es una película en la que los planos son auténticos cuadros, pero cuadros hechos con un colorido realmente precioso. Es decir, son cuadros en donde vemos a los animales pasar de un lado a otro. Hay unas secuencias de unos ciervos que están cruzando un río y al fondo lo que es como esa selva que parece más como un bosque salido de un cuento de fantasía. Es todo más artístico, y es una versión inglesa, la versión del Libro de la Selva de 1942, en comparación con la versión del Libro de la Selva de Disney, tanto de dibujos animados como de personas. Son conceptos distintos de lo que es el arte y de lo que es el espectáculo, que las dos versiones lo tienen, tanto la europea como la norteamericana, pero tratados de manera distinta. El norteamericano es artístico, pero también basado en la espectacularidad. El francés, o mejor dicho, el europeo por extensión, es también espectacularidad, pero basado en el arte. He ahí la diferencia. Espero que más o menos te haya quedado más o menos claro. Luego me pregunta Rafael Cano Santos, ¿cuál es el mejor compositor para ti de la historia del cine? Dice, para mí es John Williams. Bueno, esto es una pregunta que es bastante polémica. Vamos a ver, compositores en la historia del cine ha habido muchísimos, hoy también los hay. Pero siempre os cernís al clásico, es decir, a John Williams. Vamos a ver, compositores en la historia del cine, ahora sí hablando un poco más en serio, de que ha habido muchísimos de una calidad extraordinaria. Ahora mismo, por así pensándolo, me viene a la cabeza miles de ellos. Te puedo decir, Maurice Jarre, el compositor de la banda sonora de Lawrence de Arabia, que estuvo trabajando también, por ejemplo, para David Lean en muchas de sus producciones, en Doctor Zhivago, por ejemplo, que también tiene una banda sonora magnífica, en Pasaje a la India, son realmente extraordinarias. La banda sonora de Lawrence de Arabia es un prodigio de epicidad. Es un compositor francés, Maurice Jarre, que la verdad es que hace unas bandas sonoras, o hacía unas bandas sonoras, que te caías de espaldas. John Williams es un gran compositor, pero te diré, Rafa, que John Williams, muchas de sus composiciones tienen una personalidad propia, pero son todas como muy parecidas. A mí es un compositor que me encanta, o sea, es maravilloso, pero no tiene grandes variaciones. Otro gran compositor, por ejemplo, Vangelis, que le hemos visto en la banda sonora, por ejemplo, de La Misión, la película de Roland Joffé de 1986, con Robert De Niro, Jeremy Irons, Liam Neeson. Hace una composición Vangelis en esta película. Perdón, Ennio Morricone, me estaba equivocando. Bueno, Vangelis no es de La Misión. Vangelis le tenemos en Blade Runner y le tenemos por ejemplo, en la película de Alejandro Magno, de hace poco relativamente. Tiene una composición de lo que es Blade Runner, lo que es el cine negro, con esos solos, con esas trompetas, con todo eso, con esos clarinetes, que es para caerse de espaldas también. Pero luego también la banda sonora que tiene una película como Alejandro Magno es realmente maravillosa, desde cualquier punto de vista. O sea, la banda sonora es extraordinaria. O sea, Vangelis hace unas composiciones también increíbles. Ahora sí, la banda sonora de Ennio Morricone para La Misión es una maravilla, como todas las bandas sonoras que compone Ennio Morricone. Hay una película de Sergio Leone, que fue la última que dirigió, para mí su mejor film, que es Érase una vez en América, que la comentaré dentro de poco, que la banda sonora rezuma nostalgia y melancolía por los cuatro costados. O sea, no puede ser más maravillosa la banda sonora. Es una banda sonora triste, melancólica, que evoca momentos del pasado. Hay que verla junto en la película para poder resaltar todo el empuje que tiene esta banda sonora. Ennio Morricone, también otro compositor maravilloso. Max Steiner es el compositor de la banda sonora de Lo que el viento se llevó. O sea, la banda sonora de Lo que el viento se llevó es una absoluta maravilla, es una composición realmente extraordinaria. Alex North, cuya banda sonora más magistral es la de Cleopatra, también llena de epicidad.
y sobre todo, para mí, un intocable, que es Miklos Rozsa, el compositor de la banda sonora de Ben-Hur. Y Miklos Rozsa, además, ha realizado también grandes composiciones para muchas películas de aventuras, para grandes dramas, para comedias. Miklos Rozsa era un compositor maravilloso, porque además era especialista en grandes fanfarrias. La fanfarria, por ejemplo, cuando entran Ben-Hur y Messala con las cuadrigas en la presentación de la carrera, es una banda sonora, es un tema maravilloso, esa fanfarria es tremenda. No ha habido nada igual en la historia del cine después de esa banda sonora. Luego también otro compositor, por ejemplo, que os voy a decir, como Howard Shore, que es el compositor de la banda sonora de Peter Jackson con todas las películas de la Tierra Media, de las 6, es también un compositor extraordinario, no solo esas bandas sonoras, también otras compuestas. Luego también James Horner, el compositor de la banda sonora de Titanic, por así decirlo. Jerry Goldsmith, el de Alien, el octavo pasajero. Todos son compositores realmente magníficos. Angelo Badalamenti, que es el compositor de la banda sonora de muchas películas de David Lynch, por ejemplo, de Una historia verdadera. John Morris, que compuso, por ejemplo, una especie como de solo de ballet o de... sí, es una especie como de vals para la película de David Lynch, El hombre elefante. Es absolutamente impresionante, John Morris. John Barry, el compositor de la banda sonora de Bailando con Lobos, también está llena de epicidad, en el que te pone de manifiesto, digamos, toda esa soledad que tiene Kevin Costner en la película, que luego esa relación con los indios que va teniendo, la epicidad y la grandiosidad de los exteriores de esas grandes llanuras al principio de la película. Compositores hay miles, o sea, ¿qué os voy a decir, por ejemplo, de Alan Silvestri, de esa banda sonora de Regreso al Futuro que es tan dinámica? Más o menos para que lo sepáis. Es que hay miles. Frank Watzman, que hizo las composiciones de las bandas sonoras de La novia de Frankenstein, por ejemplo, que es un director, es un compositor como muy intimista. Y luego, evidentemente, las grandes composiciones, por ejemplo, de los grandes compositores de Estados Unidos, Jerome Kern, por ejemplo, Irving Berlin, y también incluso de jazz y de soul, como Duke Ellington. Hay una película de Otto Preminger del 1959, que es una película sobre juicios, protagonizadas por James Stewart y por Lee Remick, que es una película de juicios. Pero entre sesión y sesión de lo que es el juicio, James Stewart pues le gusta pues ir a un local, tocar el piano, y al lado ¿sabéis a quién tiene? A Duke Ellington, el compositor de jazz, de soul, realmente tan maravilloso. Pues Duke Ellington también fue compositor de bandas sonoras de cine. Es decir, compositores hay miles. John Williams pues es uno de los grandes, sin duda, pero no es el mejor. Para mí el mejor puede ser o Max Steiner o Miklos Rozsa. Para mí las composiciones que tienen de Lo que el viento se llevó y Ben-Hur son capitales. Hombre, John Williams está más especializado en el género de aventuras, en Indiana Jones, en la Guerra de las Galaxias, y también ha hecho unas composiciones maravillosas para todas las películas de Steven Spielberg y otras que no. Por ejemplo, el tema de Harry Potter. Pero si nos vamos al cine clásico y vemos composiciones de Maurice Jarre, de Miklos Rozsa, de Alex North, de Max Steiner, de Frank Waxman, o incluso de los grandes compositores norteamericanos como Irving Berlin, como Jerome Kern, es que claro, eso ya se sale de madre. Pero siempre os digo lo mismo, os empecináis en el cine de los 90, 2000, los 80, es que antes también hubo cine, hubo bandas sonoras, grandes bandas sonoras. La composición de Doctor Zhivago de Maurice Jarre, con las balalaicas, por ejemplo, es magistral, pero absolutamente magistral esa banda sonora. O sea que no solo de John Williams se ha nutrido el cine en sus composiciones, luego también, por ejemplo, las composiciones de Ennio Morricone para las películas de Sergio Leone. Es que claro, tenemos aquí unos compositores realmente magníficos. John Williams es de los mejores, sin duda, pero para mí no es el mejor. O sea, compraros la banda sonora. Yo tengo ahí la banda sonora de Ben-Hur, la versión del 59, y hay 80 temas dentro de la banda sonora. 80. Y además que no son cortitos, son realmente un poquito largos. Es una pieza de música maravillosa. Tú te compras una banda sonora de John Williams, por ejemplo, de Harry Potter, tendrá 20, 30 pistas. Aquí hay 80. 80 pistas dentro de lo que es una banda sonora. Es que es otro mundo. Si te compras la banda sonora de Lo que el viento se llevó, es que te puedes caer de espaldas. La de Lawrence de Arabia ni te cuento ya. Pero bueno, es una opinión. John Williams es uno de los mejores, sin duda, de la historia. Pero para mí, Max Steiner, Miklos Rozsa o Maurice Jarre están un pequeño peldaño por encima de John Williams. Pero bueno, no quiero decir que John Williams sea malo, ni muchísimo menos, es de los mejores.
y opino igual que tú, es un gran compositor. Pero prueba también a composiciones de Maurice Jarre, lo puedes buscar aquí en Google, de Max Steiner, de Alex North, y hay unas composiciones musicales realmente magníficas, pero magníficas. Otra pregunta me dice Crompus, que esta debe ser la primera vez que me ha enviado un correo, me dice: ¿cuál es la opinión que tienes sobre la saga de Chucky? Sobre el muñeco diabólico. ¿Cuál es la que menos te gusta? Y si has visto el tráiler de la nueva. Y luego me pide también cuál es la opinión sobre un personaje, sobre un actor como Jackie Chan y por qué ha perdido su éxito. Bueno, es muy fácil de contestar, te digo. A mí las películas estas del muñeco diabólico, de Chucky, son películas pues de terror, pero más películas las veo más divertidas. O sea, las películas de Chucky para mí son un divertimento. Es decir, son películas divertidas porque a mí el concepto de que haya un muñeco poseído por un espectro y con un cuchillo por una casa matando a gente, la verdad es que me produzca más comicidad que terror, ¿sabes? O sea, para mí las películas de Chucky no son películas de género, pero no son películas que me vaya a producir un terror o un miedo. Son películas, digamos, de suspense, pero divertida, para pasar el rato, ¿sabes? Las he visto, pues, no sé si la última, la de Cult of Chucky, esta no la he visto. Pero yo vi hasta La novia de Chucky, que es para mí la película un poco más floja de la saga. Para mí La novia de Chucky, pues dices, bueno, eso ya de que el muñeco también esté en pareja con otra muñeca que va vestida, ya se me hace demasiado cómico, muy granguiñolesco, como un poco grotesco. Es que eso de la pareja con el cuchillo, no es que me esté burlando de ti, ni muchísimo menos, oye, cada uno tiene sus gustos y es respetable. Pero fíjate, a mí esas películas, más que de terror, me parecen películas muy divertidas. O sea, yo las vi, la primera de Chucky, pues sí que tenía su componente suspense, eso de que el muñeco le cambie la faz, le cambie la expresión cuando esté poseído por el espectro y todo eso, pues hasta cierto punto lo encuentro inquietante, porque hay mucha gente que tiene miedo a determinados muñecos o miedo a los muñecos que son como payasos. Parte de culpa de eso lo tiene la película Poltergeist, la secuencia en que el niño se asoma debajo de la cama y el muñeco, ¿cómo se llama esto? El clown que tiene, el payaso, pues parece que no está, pero luego por detrás le coge y todo eso. Y hasta cierto punto yo creo que eso puede tener le puede dar un poco de canguelo, de miedo. Y yo estoy seguro que para las películas de Chucky también se basaron un poco en parte en esa secuencia de decir, ¿y si hubiera un muñeco poseído por un espíritu que fuera por una casa y asesinando y esto, en plan Jason Voorhees, pero que fuera un muñeco? Lo que pasa a mí, el concepto de la película se me hace más divertido que terrorífico. A mí la que más me gustó fue la primera. Evidentemente es la más original de todas. Es decir, el concepto del muñeco poseído por el diablo, bueno, poseído por un espíritu, y que tiene un componente más terrorífico por ser la primera. Y la de La novia de Chucky es la que menos me gusta. ¿Por qué? Porque se me hace excesivamente grotesco eso de que el muñeco esté poseído por un espíritu y haya otro espíritu, además también, porque posea una muñeca vestida de novia. Pero bueno, son películas también divertidas para pasar el rato, que están bien, pero yo me quedo evidentemente con la primera. No he visto el tráiler de la última, que se supone que se va a estrenar ahora en el 2019, tendré que verlo. Gracias por tu información. Pero vamos, para mí las películas de la saga de Chucky me parecen películas muy divertidas. Para disfrutar en familia, con amigos o incluso solo, pero me parecen más películas divertidas por el concepto en sí mismo que de terror o de suspense. Pero bueno, es una película para el gran público, ya te digo, pues que tampoco tiene secuencias muy fuertes ni nada por el estilo. Es un gran divertimento, evidentemente. En lo que me dices por ejemplo, de Jackie Chan, hombre, a Jackie Chan le ha pasado, pues como le pasó a muchos de los actores de cine de acción de los 80, de los 90, o a Bruce Lee, hasta que parcialmente lo mataron. Jackie Chan pues hizo una serie de películas en Hollywood de acción, como las pudo hacer Chuck Norris, como Bruce Willis, como Schwarzenegger, como Stallone, a una escala más baja, evidentemente, porque un Jackie Chan no lo podemos comparar ni con un Stallone, ni con un Schwarzenegger o un Bruce Willis, pero sí en el sentido de película de acción, pero no de película ni de fama ni de presupuesto, pero es ese estilo, es decir, es las películas creadas para el lucimiento de una estrella, en este momento Jackie Chan, como lo pudieron ser las películas como Danco Calor Rojo, Comando, Depredador, todas para el lucimiento hasta cierto punto de Arnold Schwarzenegger, o las de Rocky o las de Rambo, para Sylvester Stallone. Ese tipo de películas de acción, de explosiones, de persecuciones, de luchas, de tiroteos, de comandos,
tuvo su momento. Entonces yo creo que Jackie Chan no es que dejara de tener éxito por sí mismo, sino porque el género empezó a agotarse. También Jackie Chan, yo me acuerdo de una película de acción estupenda, se llama Duro de Matar, creo que era Duro de Matar, que es una película que no te deja respiro en ningún momento. Y que me hubiera gustado que ese tipo de películas se hubieran prolongado con él como protagonista. Lo que pasa es que, claro, él como héroe de acción también no puede tener una gran vida, porque vida cinematográfica, quiero decir, porque claro, llega un momento que cumplen una serie de años y ya lo vemos como un poco anacrónico, ¿no? Que un señor de 60 o 50 y pico años sea el protagonista de una película de acción donde tiene que estar corriendo, peleando, luchando, trepando, saltando, brincando. Claro, todo eso pues también tiene su momento. Pero hombre, perdió fuelle porque también el estilo de películas que él hacía, de artes marciales, de acción, más enfocadas al cine de toda la familia, a un nivel más bajo que Schwarzenegger, Bruce Willis o Mel Gibson o Harrison Ford o Sylvester Stallone, pues evidentemente no eran tan llamativas como estas. Es decir, Jackie Chan era un actor o estrella, mejor dicho, que hacía películas de artes marciales con un componente de acción. Lo que pasa es que ese estilo de cine pues ya tuvo su momento, porque siempre en la historia del cine todo género cinematográfico o todo movimiento cinematográfico o un tipo determinado de cine tiene su momento y hay que explotarlo. Pues Jackie Chan ya se explotó a sí mismo, por así decirlo, pues en los 80 y en los 90, con esas películas de acción y de peleas y de artes marciales, como también en los 70 y a finales de los 60 fueron las de Bruce Lee, por ejemplo, o como por ejemplo las de Bruce Willis al estilo de La jungla de cristal. Ya hizo ese estilo de películas, pero claro, ya tiene una edad con la que ya, evidentemente, ese tipo de películas ya le tiene que dejar el testigo a otra persona. Creo que fue la última ceremonia de los Oscars que le dieron ya a Jackie Chan un Oscar honorífico. Yo creo, sinceramente, que en la historia de Hollywood ha habido personalidades más importantes para dar un Oscar que a Jackie Chan. O sea, pues, a mí me parece también una broma. O sea, Jackie Chan es una estrellita de Hollywood, porque no es una gran estrella, una estrellita que ha protagonizado una serie de películas que han tenido un tirón. Pero ya está. O sea, no tiene más. Ya llegó su momento, se hizo más mayor, o ese tipo de películas de artes marciales, pues ya dejó de tener éxito, por así decirlo. Y eso fue lo que realmente ha pasado. Me pregunta Héctor Alfonso Martínez Castillo, que me hace también una retahíla grande sobre cine de terror, una pregunta también muy interesante, una serie de preguntas bastante interesantes. ¿Cuál es la visión que tengo sobre El exorcista y el proyecto de la bruja de Blair? Hombre, evidentemente son dos películas importantes dentro de la historia del género de terror. El exorcista se hizo en 1973, está basado en la novela de William Friedkin, con Willard Peter Blatty, con un presupuesto muy bueno. Es decir, la película tuvo 10 nominaciones al Oscar en su día, si mal no recuerdo, y se llevó el Oscar al mejor maquillaje para Dick Smith y al mejor sonido. Es una película de terror de gran presupuesto, por eso estuvo nominada al Oscar, se la pudo promocionar mejor, hecha por la Warner Bros. Y la verdad es que la película es muy impactante en todas las secuencias que tiene y en ese desarrollo de lo que es de la posesión demoníaca de Linda Blair. Luego también estaban Ellen Burstyn, estaba Max von Sydow, tenía un reparto realmente interesante. Y el proyecto de la bruja de Blair es una película que hasta cierto punto dio un aire nuevo al cine de terror con eso de como tú dices, con lo del falso documental, la cámara en mano, porque se hizo una película de muy bajito presupuesto, pero que recaudó mucho, por una manera de crear tensión, que no es necesariamente una película de sustos, sino que está narrada a un estilo clásico, es decir, las películas de los años 50, 60, 40, de los años 30, de terror, realmente lo que creaban era atmósferas, una atmósfera inquietante, una atmósfera que tú llegases como espectador al cine y te inquietasen. Y eso es lo que hace el proyecto de la bruja de Blair, narrativamente hablando. Es una película que en ningún momento tira de los sustos fáciles, de las subidas de sonido y de bajadas para inquietar a los espectadores, no, sino que te crea una atmósfera inquietante desde el primer minuto de película. Pero vamos, esto es lo que son las dos películas. El exorcista es una película que tuvo mucho impacto en su día, una película de gran calidad y una de las grandes piezas maestras del cine de terror de todos los tiempos. Y el proyecto de la bruja de Blair, siendo también un buen film, entre comillas, con muy pocos escasos medios, pero un buen film, digamos que dio un aire nuevo como de falso documental al proyecto a lo que es el cine de terror. Ahora,
ninguna de las dos películas, ninguna de las dos ha cambiado o ha hecho evolucionar o ha protagonizado, por así decirlo, una auténtica revolución en el cine de terror. Ninguna de las dos, y ahora tiene el porqué. Me preguntas, El Exorcista partió en dos el cine de terror. No es cierto. Y te voy a decir el porqué. El Exorcista es una película que tiene, por ejemplo, secuencias muy fuertes, en lo que se refiere, por ejemplo, a lo que es el tratamiento de la imagen. A Linda Blair, pues echando los pumarajos por la boca, hablando con esa voz gutural de lo que es el supuesto diablo que la ha poseído, haciendo las secuencias esos de que anda como una araña en la versión extendida que vimos de la película, levitando, vale. Pero películas de posesiones demoníacas ha habido muchísimas antes del Exorcista. No es la primera película de posesión demoníaca. Es más, hay 3 películas que yo te puedo decir que tienen prácticamente al diablo como protagonista. En 1924, William Frederick Murnau hizo una obra maestra del cine, que para mí es una de las mejores películas, que se llama Fausto. En la película Fausto, que está basado además en un relato, en un cuento alemán, Murnau lo que nos propone es la historia de un señor, de un científico, bueno, de un médico que vive en un pueblo asediado prácticamente por la peste, por una gran plaga, una gran enfermedad. Y para encontrar, digamos, el elixir que les pueda curar a todos, hace un pacto con el diablo, y vende su alma al diablo a través de ese elixir, para que le dé, digamos, como juventud, para que le dé poder, para que le dé... Pero claro, ese pacto que hace con el diablo no es gratis. Y le va a reclamar Mefistófeles, el diablo le va a reclamar muchas cosas precisamente a Fausto. Es una película de fantasía, pero también tiene elementos muy terroríficos. No es una película por sobreposesión, pero sí es una película, como tú me dices en una pregunta que me haces, si ha habido otra película en la historia del cine donde el diablo, Satanás, etcétera, haya sido como el protagonista. Si la ha habido, es esta. Y te tienes, fíjate, que remontar a 1924. O sea, hace casi 100 años. O sea, El Exorcista no es una película que haya tenido a un diablo o a el diablo de protagonista por una posesión, sino que ya la ha tenido en Fausto, le tuvo de protagonista al personaje de Mefistófeles. Y es una película realmente impresionante. Por la fotografía que tiene, por el tema que se trata, y luego por la redención final. Porque al igual que El Exorcista, luego ese diablo deja el cuerpo de Linda Blair, y Linda Blair es como si, por así decirlo, se liberase de todo eso. También en Fausto, el protagonista, que es el mismo Fausto, se libra de esa posesión que tiene Mefistófeles, que tiene el diablo sobre él, porque digamos que Fausto, al hacer el pacto con Mefistófeles, lo que le está haciendo es así como poseyéndole, no físicamente, pero le está dirigiendo sus pasos, por así decirlo. Y al final se redime con una serie de, por así decirlo, con la actuación de un ángel que le ayuda a redimirse, a dejar que el diablo esté como poseyéndole, no físicamente, pero sí su mentalidad y su manera de actuar. Lo que pasa es que, claro, en 1924 no podías hacer una secuencia con una niña poseída echando espumarajos por la boca y todo eso, la censura seguramente no lo hubiera permitido hasta cierto punto. Pero sí que es una gran metáfora de una posesión demoníaca. Posesión en lo que se refiere a que el alma la controla precisamente el diablo. Te recomiendo la película Fausto, es una película de cine mudo, que es una maravilla visual. Para mí es una de las mejores películas de la historia del cine. Y luego, si nos vamos a 1968, tenemos que dar un salto de casi 40 años, nos vamos a 2 películas importantísimas en la historia del cine. Primeramente, una película que se llama La novia del diablo. La novia del diablo de la Hammer, que no la he comentado, pero la comentaré aquí en el ciclo de películas de la Hammer. La novia del diablo, una película protagonizada por Christopher Lee, nos cuenta la historia de una serie de familias de clase alta en el que uno de los hijos de esa familia, de una de esas familias, lo que hace es unirse a una secta de adoradores del diablo que lo que hacen precisamente es manifestarse al diablo a través, por así decirlo, de posesión de una serie de cuerpos, de almas, en el que, por así decirlo, la figura del diablo, o mejor dicho, una representación del diablo es el malo de la película, que es Charles Grey. Charles Grey lo que hace precisamente es intentar poseer, hipnotizando a la gente, a una serie de personas, para redimirlas en el culto a Satanás, en el culto al diablo.
Y el protagonista de la película, que es Christopher Lee, es, por ejemplo, por así decirlo, es una especie como de estudioso de las artes oscuras, de las ciencias oscuras, que lo que hace precisamente es intentar que ese amigo suyo, el hijo de una familia adinerada de Londres, ese amigo suyo no caiga, digamos, en esa secta de satanismo, de adoradores del diablo, que lo que hacen es invocarle precisamente. Y al final de la película es un final realmente apoteósico, donde está en una especie como de círculo, protegiéndose de entidades y espíritus malignos que tienen al diablo precisamente como la entidad principal. O sea, es otra película donde el diablo también es protagonista. Y luego otra película que es La semilla del diablo de Roman Polanski, del 68, donde precisamente el diablo es, por así decirlo, dado a luz por el personaje de Mia Farrow. Y que hay una serie de sectas en esa casa tan grande donde ellos están viviendo, que lo que hacen es proteger a Mia Farrow porque el bebé que lleva en su seno y que está creciendo en él es el mismísimo Satanás que está, por así decirlo, destinado a dominar el mundo. El Exorcista es una película que también tiene al diablo casi como protagonista, en este caso una posesión demoníaca, pero no es la primera ni será la última película donde el diablo auténticamente es protagonista. La película El Exorcista, digamos que es una película fuerte por el contenido, por la representación de la posesión demoníaca, por esas frases tan lapidarias que dice Linda Blair, y por esas secuencias que te ponen los pelos de punta, como es el exorcismo con Max von Sydow, con el personaje del padre Carras, todo eso. Pero es una película que le pasa, por ejemplo, lo que a La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Es decir, películas sobre la vida de Jesucristo ha habido muchas. Lo que pasa es que La Pasión de Cristo es una película donde se expone muy visceralmente todo lo que es el calvario de Jesucristo. Pero no aporta, digamos, nada nuevo en lo que refiere a narración. Porque la vida de Jesucristo ya la hemos visto en muchas otras películas. En el Evangelio según San Mateo, en Rey de Reyes de Nicolás Rey, muchísimas. Pero aporta el contenido gore, el contenido explícito. Que valga la redundancia, yo soy un gran admirador de esa película, la crítica la tenéis aquí en mi canal y es una obra maestra absoluta. Para mí es de las mejores películas de los últimos 20 años. Es una maravilla visual, es una obra maestra tremenda. Pero aportar algo al género no aporta tampoco nada nuevo, la visceralidad del calvario de Jesucristo. Y lo que es narrativamente hablando, que se enfoca mucho en lo visual. Pues El Exorcista le pasa lo mismo. Narrativamente no aporta nada, es decir, tienen los mismos elementos inquietantes, parapsicológicos que muchas películas que han tenido al protagonista de diablo, siendo en posesiones metafóricas, posesiones a través de otras personas, teniendo al diablo como protagonista, naciendo el diablo del seno de una mortal, vale. Pero lo que destaca El Exorcista es por la magnificencia de sus imágenes, lo fuerte que es el desarrollo caudaloso de la película, pero no es una película que haga girar la historia del cine. Vamos a ver, cuando una película decimos que ha renovado un género, es porque le da un giro de 180 grados al género, porque no tiene absolutamente nada que ver con nada que se haya hecho anteriormente. Por ejemplo, según John Carpenter, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, la película que definió el género de terror fue La maldición de Frankenstein de Terence Fisher de 1957. Porque no se había hecho hasta ahora nada parecido a aquello. El tema de Frankenstein ya se había expuesto. Pero el salto de las películas de James Whale a Terence Fisher es tan sumamente grande. James Whale, digamos, más sarcástico, más irónico, el científico loco ahí que está, pero que también tiene tintes humorísticos, la criatura que es como incomprendida, pero de repente se da un salto tan grande a La maldición de Frankenstein, donde es Peter Cushing, el varón Frankenstein, que es el auténtico monstruo, que es un sádico, que es un asesino. La puesta en escena con la sangre, derramando a borbotones, machándose Peter Cushing el especie como de delantal que lleva, cortando cabezas de un cadáver, no sé qué. Esa película dio un salto tremendo en la historia del cine. No lo digo yo, lo dice John Carpenter, y yo estoy de acuerdo. Otra película que ha cambiado mucho la historia del cine de terror en 180 grados es La noche de los muertos vivientes de George Romero. Los zombies. ¿Se habían hecho películas de zombies anteriormente? Sí, alguna que otra. La Legión de los Hombres Sin Alma, por ejemplo, protagonizada por Bela Lugosi. Y también, si mal no recuerdo, La plaga de los zombies de 1966, 2 años antes de La noche de los muertos vivientes, de la Hammer también. Pero claro, aquí ya vemos los zombies de caníbales. O sea, con toda su magnificencia en una película en blanco y negro, oscura, tétrica. El Exorcista aporta, para
para que te vayas haciendo la idea, aporta alguna serie de secuencias más duras. Ya te digo, en la posesión demoníaca. Pero lo que nos cuenta no hay nada nuevo. No hay absolutamente nada nuevo. Para que una película dé un giro de 180 grados al género donde esté enmarcada, tiene que ser un salto muy grande. ¿Que a lo mejor esté basado en cosas que ya hemos visto anteriormente? Sí. Pero ese salto tan grande no lo hace El Exorcista. Posesiones ya las habíamos visto. Protagonistas del diablo ya la habíamos visto. Pero claro, El Exorcista es una película impactante visualmente, pero poco más. Es una película de gran calidad, pero yo te digo que películas sobre posesiones demoníacas ya los habíamos visto. La Semilla del Diablo es otra película que en calidad está a la misma altura que El Exorcista. Y Fausto, la de Murnau que te digo en 1924, está a años luz del Exorcista. O sea, es una película maravillosa. Lo que pasa es que, claro, el cine antiguo parece que está como relegado. Pero vamos, tú te pones Fausto y es una historia de redención, es una historia de celos, es una historia de amor, es una historia terrorífica. Tiene secuencias que te ponen los pelos de punta. Sobre todo cuando llega Fausto a ese cruce de caminos iluminado por la luz de la luna, y el diablo pues se manifiesta a través de una serie de figuras muy fantasmagóricas, muy... Tiene nada que ver, es otro mundo. También me dices, por ejemplo, ¿qué diferencias hay entre film respecto de los 50 o de los 60? Vamos a ver, el cine, que me dices tú, que te dices que es como muy teatral de los años 50, de los años 60, hay una gran diferencia. El cine de terror de los años 50, de los años 30, de los años 60, está más basado, como tú dices, en representaciones teatrales. Porque los directores de los años 50, de los años 60, se habían criado en Estados Unidos, en Europa, con el vodevil, con los musicales, con las representaciones teatrales, cuando ellos eran pequeños, 1920, 1930 aproximadamente. Los directores de cine de ella, de terror moderno, de los 80, de los 70, de los 90, de los de ahora, se han criado viendo videoclips, jugando a videojuegos, pero es una concepción del cine de terror muy distinta. Por ejemplo, el cine de terror que se concibe hoy en día es el cine de sustos. Tú entras a la pantalla al cine a ver una película de terror y lo que hacen es cuando te van a dar un susto, de repente te dan el susto elevando un sonido muy fuerte o dándote un susto de un personaje que sale en una esquina y hace ¡ah! La cámara y te asusta. Por ejemplo, las películas españolas que se llaman REC. Eso para mí no es cine de terror, eso es un cine de sustos para adolescentes. Tú te metes en una silla, en la sala allí, y aparece el monstruo allí haciendo una serie de cosas, no sé qué, y el de la cámara empieza a moverla así muy bruscamente, a gritar ¡Dios mío, Dios mío! Eso para mí no es cine de terror, eso es para mí un cine de sustos. Sin embargo, un cine de terror, un buen cine de terror, es, por ejemplo, una película que te inquieta desde el primer hasta el último fotograma. Por ejemplo, las películas de Aliens, que ya he hablado anteriormente, Aliens el regreso o Alien el octavo pasajero, también puede catalogarse como una película de terror, porque son películas que te mantienen en suspense constante. Es un tipo de narrativa, las que utilizan Ridley Scott y James Cameron, muy deudoras del cine clásico. Las películas, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Drácula, Príncipe de las Tinieblas, de la Hammer, de 1965. La comentaré aquí en el canal en la sección de la Hammer. Tiene una atmósfera tan conseguida esa película que te mantiene en tensión todo el tiempo. Drácula es una película de 1 hora y media y Drácula no aparece hasta pasados los 3/4 de hora primeros de película. Pero la tensión de la película va increciendo constantemente. Es una serie, por ejemplo, el argumento de la película es una serie de viajeros, de turistas que llegan a Transilvania y les dicen que no pasen por una zona donde está el castillo de Drácula. Ellos lo hacen, burlándose de todas las el costumbrismo y de todas las leyendas de la zona, del lugar. Incluso están prevenidos incluso por un monje, por un cura, que luego es el héroe prácticamente de la película, y llegan al castillo de Drácula, donde les sirve un mayordomo en una ambientación que eso yo viendo en el cine en su día también me hubiera causado no miedo, inquietud. Es decir, son películas, las de los años 60 y de los años 50, son películas de estar tú en tensión constante. También lo que son los gustos del público de los años 50 y 60 no son las maneras ni los gustos del público de hoy en día. Hoy las películas de terror están hechas para adolescentes para que peguen un grito en el cine y ya. Sin embargo, las películas de terror, de miedo, de los años 50 o de los años 60, a mí me daban no miedo,
pero me mantenían inquieto y nervioso en el cine. Porque la manera que tenían de mover la cámara, los juegos de luces, las presencias de los seres paranormales o fantasmagóricos, era todo mucho más basado en una narrativa de tensión emocional. Por ejemplo, la película de Aliens, el regreso de James Cameron, ya te he dicho que es una película, por ejemplo, de tensión constante. Porque no vas a saber por dónde van a salir los aliens. Cuando los soldados llegan, por ejemplo, cuando los soldados llegan a donde están los colonos, que empiezan a ver esas formas, por ejemplo, más de alien, porque son parecidas a las maneras, a las formas de la nave de la primera película de Alien, del octavo pasajero, el uso del sonido, el uso de la banda sonora, el uso de los movimientos de cámara suaves, pero inquietantes, todo eso te produce un malestar, una tensión constante. Es una manera de narrar una película de terror, muy clásica. La manera que tiene James Cameron de mover la cámara es muy similar a la manera que tenía de mover la cámara Terence Fisher en las películas de la Hammer. ¿Por qué? Porque son creadores de tensión y de nerviosismo, no de sustos fáciles. A mí las películas de terror de hoy en día no me provocan terror, me provocan sustos puntuales, pero eso a mí no es miedo. Es un momento que te pegan un susto y ya está. Sin embargo, yo prefiero las películas donde haya un personaje o una serie de personajes, de monstruos o de criaturas que no vas a saber por dónde van a salir. Y ahí precisamente eso es lo que te provoca la inquietud. Pero eso es un mecanismo narrativo que no tiene el cine de terror de hoy en día. Por ejemplo, la que sí que lo tiene es la película del payaso esta que estrenó hace poco, It, la versión moderna. Y además mezclado mucho con el cine de adolescentes de los años 80. Es decir, un cine donde los personajes están magníficamente definidos y donde hay muchos elementos inquietantes. Porque el payaso no sabemos por dónde va a salir en ningún momento. Y que va inquietando a todos los chavales uno detrás de otro. Tengo que comentarla, la de It. Pero las películas de sustos tipo Rec, a mí eso no es cine de terror. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. El cine de terror clásico te provocaba inquietud. El cine de terror moderno te provoca sustos. Ya está, no hay más. ¿Por qué? Porque el cine de terror de los años 50 y 60 se basa en una representación más de la escenografía. Es decir, de la atmósfera creada a base de juegos de luces, fotografía, sonido y banda sonora. Y montaje. El cine terror moderno, cogemos la cámara, empezamos a moverla bruscamente y el susto, de repente aparece el zombie aquí, el gore, la mancha de sangre, eso no es terror. Eso para mí no es terror. Para mí terror es la inquietud que me provoca que una criatura, parapsicológica, fantasma, yo qué sé, muerto viviente, lo que sea, te pueda atacar, o un personaje te pueda atacar, desde un punto de vista de que no sabes dónde está. Esa para mí es la diferencia que hay. Luego me dice que técnicamente qué diferencia hay entre El Exorcista y las películas como House of Haunted Hill, El Pozo y el Péndulo y La Máscara de la Muerte. Supongo que estas últimas te refieres a las películas de Vincent Price. Aquí en España son El Péndulo de la Muerte, La Máscara de la Muerte Roja, y House of Haunted Hill es la versión de Vincent Price. Hombre, técnicamente entre El Exorcista es que son maneras narrativas y técnicas diferentes. Por ejemplo, el Péndulo de la Muerte, o como lo llamas tú aquí, El Pozo y el Péndulo, La Máscara de la Muerte Roja, están ambientados en relatos de Edgar Allan Poe. Es decir, son relatos góticos, por así decirlo, donde vuelvo a lo mismo. Lo que aquí prima es la ambientación. Roger Corman, cuando hizo esta serie de especiales de Edgar Allan Poe, se basó, por así decirlo, en los relatos de Poe, en una ambientación gótica, que tú también me lo dices en tus preguntas. ¿Por qué es en las películas de terror gótico? ¿Qué mejor manera de jugar con el cine fantástico, con el terror, cuando en la época victoriana, en la época más o menos 1800, 1890, principios de 1900, había tanta ignorancia respecto a todos estos temas y la gente se tomaba las tradiciones y lo sobrenatural muchísimo más de manera impactante. Por lo tanto, eso, llevado a los personajes, es otro elemento narrativo más. Sin embargo, aquí técnicamente El Exorcista es una película más de terror moderno. Es decir, las de Edgar Allan Poe, las de Roger Corman, de Vincent Price, están basadas más en el escenario, en la escenografía, en el diseño de producción, en la creación de ambientes. El Exorcista está basado más, digamos, en el terror que te hace, pues, por ejemplo, la presencia del diablo. Y eso técnicamente, por ejemplo, se manifiesta en una casa.
en esa casa, por ejemplo, del Exorcista, que parece toda embrujada, todo lleno como de esa, digamos, esa constante tensión que tienes cuando llega, por ejemplo, el padre Carras o llega Max von Sydow a hacer el exorcismo, que toda la casa está en silencio porque la niña está ahí arriba, no sé qué. Todo eso está acompañado por juegos de luces, por una banda sonora, todo ello, evidentemente, es decir, focalizado desde un punto de vista como más, como te he dicho, más de espectacularidad. Cuando abre la puerta el padre Carras y Max von Sydow y de repente está la niña allí atada en la cama, todo eso es una planificación basada en la espectacularidad. Sin embargo, te vas al péndulo de la muerte y a la máscara de la muerte roja, y lo que eso está basado, el terror, digamos, por así decirlo, es un terror más como más narrativo, más novelesco y más teatral, basado también en la ambientación, pero también evidentemente con una escenografía muy distinta, con juegos de luces también que se basan más en el color, más basado en la interpretación de los personajes como Vincent Price, que es un actor... perdón, vaya, que se me atragantó. Más basado en la interpretación del actor, más exagerado. Son diferentes estilos. Hombre, técnicamente, las de Edgar Allan Poe, es decir, las de Roger Corman, son películas de serie B. El Exorcista es una película de gran presupuesto, que técnicamente no se pueden comparar. Son, digamos, aspectos muy distintos. Y luego finalmente me dices que el proyecto de la bruja de Blair, que si le da un nuevo aire al género de terror. Hombre, evidentemente sí. Es un nuevo aire en lo que se refiere a lo del falso documental. Pero claro, es un aire de película de serie B que ya se había utilizado anteriormente. Lo que pasa es que también el proyecto de la bruja de Blair utiliza mecanismos narrativos que ya se habían visto, por así decirlo, como te diría yo, en otras películas vaya, ahora se me ha metido algo en el ojo. Perdóname un momentito. Un segundito. En otras películas de serie de terror más clásica. Es decir, estamos hablando de películas de terror, digamos, donde la ambientación aquí es lo que cuenta también. Por ejemplo, en el proyecto de la bruja de Blair, lo que hay, por así decirlo, son 3 chicos que están en un bosque y que no saben dónde va a salir, por ejemplo, el monstruo, la supuesta bruja. Entonces está basado en la tensión constante más que en los sustos. Pero, por ejemplo, se diferencia de REC, de la película española de REC, porque es digamos, es una película... A ver si he cogido un segundito. Coger aquí, perdonadme un momentito porque con tanto toser y todo voy a tener que... Ahí. Ahora. Es una película que está basada más en la ambientación y narrada más al estilo clásico, más del serie B como lo hacían la Hammer o como lo hacían las películas de Roger Corman con el protagonista Vincent Price. Es decir, de tensión, pero no mostrando monstruos, no mostrando una posesión demoníaca, no mostrando ningún monstruo, sino que diciendo, bueno, ¿de dónde va a salir en realidad? ¿Dónde va a salir aquí la supuesta bruja? Es decir, el proyecto de la bruja de Blair fue una película que a modo de documental, de estilo documental rodado con una cámara en mano, es una película que no es que innovara, pero sí que cogió mecanismos narrativos del cine clásico de terror y le dio un nuevo aire. Porque tampoco el proyecto de la bruja de Blair no se sale del cine de serie B, que era lo que realmente ha sido el cine de terror, pues digamos en la mayoría de los casos. No te estoy hablando, por ejemplo, de películas como El Exorcista, que fue una película de gran presupuesto. Es que son conceptos de películas diferentes. El proyecto de la bruja de Blair es una película más de serie B, con un mecanismo narrativo, como te diría yo, más clásico, más de crear tensión. Y la película del Exorcista es una superproducción que basa, digamos, su impacto en la espectacularidad. Linda Blair, te digo yo, poseída por el demonio, levitando, flotando, echando los espumarajos por la boca, masturbándose con el crucifijo, busca más el impacto visual y un guión muy trabajado. No es una película de tensión, es una película, digamos, de terror visceral respecto al impacto visual. No es una película de atmósfera. De atmósfera es más el proyecto de la bruja de Blair.
Entonces, la diferencia, y ya para concluir la parte que me refiero a ti, la diferencia que hay entre El Exorcista y las películas del terror de los años 50 y 60 es que las de los años 50, las antiguas, se basaban en una narrativa, como tú dices, teatral, pero basado en la tensión del espectador, no en el impacto visual y en el susto fácil, como las de terror moderno. Y El Exorcista es una película que basa su terror en la espectacularidad visual y en el impacto visual. Es de tensión, pero menos, porque hay partes de la película que no te provocan tensión. Las partes de la película que te provocan tensión es cuando estamos dentro del dormitorio de Linda Blair. Sin embargo, las otras partes de la película ya no es una película de terror. Es decir, El Exorcista no te provoca tensión desde el primer hasta el último fotograma. Te provoca tensión en la parte final cuando Linda Blair ya está muy poseída. Sin embargo, las de los 40, 50 y 60 te provocan tensión durante todo el metraje. Esa es la gran diferencia. También me pregunta Despen, mi amigo Despenhouse, me dice: me gustaría que comentaras la influencia sobre el cine en Internet y si está haciendo daño, por ejemplo, al séptimo arte. Hombre, esto sería, la verdad es que un tema para una colaboración importante. Vamos a ver, bajo mi punto de vista, Internet está haciendo mucho daño a la industria del cine. Internet es como una espada de doble filo. Yo sé que hay mucha gente que, ávida de nuevas sensaciones en las pantallas de cine por las películas que está siguiendo, está buscando constantemente noticias sobre la película que quiere se estrene, esto. Pero todo eso me parece muy bien desde el punto de vista luego para ir a ver la película y saber de ella, pero todo eso te provoca, mejor dicho, ese aporte de información le resta magia a la película. Porque cuando tú vas a ver esa película al cine, ya se puede decir que lo sabes todo del film. Te sabes el argumento, te sabes lo que va a pasar, te sabes cosas de actores y actrices, has visto muchos trailers, has visto spots, has visto entrevistas, sabes cómo se hacen los efectos especiales y vas condicionado al cine. Pero totalmente condicionado muchas veces. Dices, es que claro, ya prácticamente me sé la película entera. Es que sé lo que va a pasar. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño iba a ver las películas al cine en los años 80, a principios de los 90, cuando no había internet, de la película sabías, o sea, habías visto el tráiler en televisión o en otra proyección de cine, pero no tenías una sobrecarga de información tan grande. Entonces ibas virgen al cine, es decir, sin saber lo que te ibas a encontrar. Y de repente el impacto que tenía el cine o esa película sobre ti era mucho mayor. Ahora ya lo sabemos todo. Hemos visto pequeños clips, hemos visto trailers, ahora sacan 200 trailers. El teaser trailer, el trailer 1, el trailer 2, el trailer 3, el trailer definitivo, que todos son casi el mismo, pero con un montón de secuencias nuevas. Entonces, claro, llegas al cine diciendo, es que ya lo sé todo de la película. Luego buscas noticias en internet que si han despedido al director, que si han contratado a otro director, que si ha tenido dificultades para esto, que si el actor no sé qué, que si se ha lesionado, que si... Es que ya lo sabes todo de la película. Entonces llega un momento que dices, bueno, es que ya, si lo sé todo de la película, voy al cine y ya el impacto que pueda tener sobre mí se ha reducido muchísimo. O sea, yo aquí he visto, aquí en YouTube, muchos youtubers que comentan 50.000 noticias de una película y cuando van al cine dicen, no me ha gustado, es no sé qué. Hombre, es que el impacto ya no es el mismo, porque tú ya lo sabes todo de la película. El factor sorpresa se ha reducido muchísimo. Por lo tanto, ¿qué esperas que te sorprendan? Yo creo que no se debería de dar tanto hincapié a una película en internet. Hombre, evidentemente, si tú no quieres saber nada de una película, pues no te metes en internet, no ves ningún tráiler, no ves nada, y el impacto será mayor. Pero es lo que hago yo cuando quiero ver una película, o tengo mucha ilusión por ver una película, es no buscar información en internet sobre la película, porque quiero que el director de la película me impacte desde un primer momento. Porque es que si no, no tiene ningún tipo de gracia. Hemos visto clips, hemos visto esto. O sea, el bombardeo que tenemos hoy en día de información en internet es tal que llega un momento que ya nada nos pida por sorpresa, nada nos hace ilusión. Lo sabemos todo del cine, nos sabemos toda la película, no sabemos cómo se crean los efectos especiales, no sabemos qué ha pasado con los actores, lo sabemos todo. Entonces no tiene ninguna carga emocional, ningún impacto, porque dices, sí, me puede gustar más o menos, pero yo si quiero ver o si estoy interesado en ver una película, procuro no ver nada.
un tráiler a lo sumo, pero no buscar constantemente información en internet porque llega un momento que lo sabemos todo. Y el efecto sorpresa ya no existe. Entonces, internet sí es una buena herramienta para la información, para el trabajo, vale, pero te quita mucho de lo que es la emoción de ir a ver al cine y experimentar la película por primera vez. Has visto el tráiler 200 veces, lo puedes cargar en YouTube 200 millones de veces. Yo digo, entonces cuando veo esas secuencias ya en el cine, ya no me impactan, ya no me emocionan, porque las he visto 200 veces. En ese sentido está, para mí, Internet está haciendo daño, mucho daño al séptimo arte, mucho. Por otro lado, es una gran herramienta de promoción y de publicidad, eso sí, porque claro, esta sobrecarga de información sobre las películas, pues oye, pues también muchos están constantemente buscando información, ay sí, para saber, porque les hace mucha ilusión y yo lo entiendo. Pero luego, claro, que no se sorprendan cuando vayan al cine y la película o no les guste, o no les sorprenda, o no hay efecto sorpresa, porque claro, se han dedicado durante meses a buscar información de la película y se han empapado de la película en sí. Luego vas al cine a verla y dices, bueno, es que esto ya lo he visto, porque es que ya lo he visto 20 veces en el tráiler, en comentarios, es lógico. Para mí, como herramienta de publicidad, muy buena. Como herramienta de impacto y de sorpresa, completamente nula. Y en eso yo creo que el cine está muriendo poco a poco debido a Internet. Ya no digo más de las plataformas de streaming como Netflix, como HBO, como 50.000. Llegará un momento que es posible que el cine desaparezca. Es posible. No lo verán a lo mejor, no lo sé si lo verán nuestros ojos. A lo mejor dentro de 10, 15 o 20 años ya no hay salas de cine y todo lo veamos ya en la pantalla del televisor, porque todo lo tengamos a un clic del ordenador o de la red social o de lo que sea. Pero lo que es la aventura de ir al cine, verlo en pantalla grande, todo eso para mí no tiene precio. Y Netflix y todo eso, puedo comprender la postura de Steven Spielberg que tiene en contra de las plataformas de streaming, porque dice, no, es que no deberían de estar en los Oscars. Pues no deberían de estar en los Oscars. Porque los Oscars deberían de ser de películas que se estrenan en el cine, no en televisión. Ya sé que en televisión ahora se hacen películas también y series de muy buena calidad. Pero si tú lo que haces es lanzar el mensaje de que, por ejemplo, Roma, la mejor película del año, y es de Netflix, la gente le estás enviando el mensaje de que en Netflix se hacen las mejores películas, o las más premiadas. Por lo tanto, no vayas al cine porque Netflix te dará las mejores películas. Y eso para los cines es malísimo. Y yo entiendo la postura de Spielberg, de decir, no, es que no deberían de entrar. Esto es para películas que se estrenen única y exclusivamente en el cine. Porque hay una serie de directores, de artistas, que se esfuerzan mucho por hacer una serie de películas para la pantalla grande, que están planificadas para la pantalla grande. Porque para las películas de televisión no necesitas un aparataje de cientos de millones de dólares. Porque es una experiencia que las puedes ver en tu pantalla del televisor, por lo tanto, visualmente no te va a impactar tanto, no te va a sorprender. Pero una película que está pensada para ver en el cine, hombre, es mucho más espectacular. Yo me imagino ver Titanic o Ben-Hur o El Señor de los Anillos en televisión. La diferencia que verla en televisión a verla en el cine, y dices, es que claro, no hay comparación ninguna. Esas películas están concebidas para ir a verlas al cine, por la espectacularidad de sus imágenes, por lo que os digo antes de la espectacularidad del cine americano, pero no están concebidas para una pequeña pantalla para verlas en casa. Están para verlas con una estereofonía grande, en una pantalla gigante. Todo eso no lo puedes vivir en tu casa. Entonces yo entiendo hasta cierto punto el enfado de Spielberg. Es cierto que hay muchos directores que efectivamente usan las plataformas de streaming pues para hacer proyectos que a lo mejor un productor de una major, de una de Hollywood, no le da el dinero. Eso es otra cosa. Pero en lo que se refiere a la experiencia de ir al cine a verla, para mí no hay comparación. Y yo estoy con Steven Spielberg en ese sentido. Luego también me pregunta, y ya para ir concluyendo la última pregunta, que me estoy alargando mucho, es Sergio Martínez López me pregunta sobre el movimiento cinematográfico Dogma 95 y del Lars von Trier. Vamos a ver, el Dogma del 95, Dogma 95, para que lo que no lo sepáis, fue un movimiento cinematográfico en el que prácticamente se filma una película en acción en tiempo real en lo que se está sucediendo. Desaparece la planificación, desaparece una planificación estudiada, desaparece, por así decirlo, unas interpretaciones y repetición de secuencias al rodar para dar con la interpretación del actor o de la actriz mucho mejor, sino que son películas realmente hechas en acción real. Para mí Lars von Trier es un director polémico.
Me gustaron dos de sus películas que hizo en los 90, que fueron Rompiendo las olas, con Emily Watson y con Stella Skarsgård. Una película maravillosa, una historia de amor maravillosa, hecha con muy poco dinero, pero eso sí, y con muchas veces en cámara en mano, pero que también tiene una planificación de guión y de interpretación de personajes. Es decir, Rompiendo las olas no es Dogma 95. Y luego Bailar en la oscuridad, que estaba protagonizada por Catherine Deneuve y por la cantante islandesa Björk, que es la historia de una chica que trabaja en una fábrica, que tiene que operarse la vista porque si no se va a quedar ciega. Y es una especie como de película musical y que llega a cometer incluso un asesinato. Y la verdad es que el final de la película es realmente impresionante, abrumador. Muy descorazonador, pero abrumador. Y luego a Lars von Trier se le dio por hacer una película que se llama Los Idiotas, que es una película que para mí no tiene ningún valor cinematográfico. Es un tío que coge una cámara y va grabando una serie de personajes que van haciendo el tonto en una pequeña ciudad, no sé si es de Dinamarca o de Suecia, que se suben a los árboles a la final de la película, una especie como de orgía estúpida. O sea, para mí es un movimiento cinematográfico realmente, ¿qué quieres que te diga? Absurdo. Es más, es tan absurdo que no ha terminado cuajando. No se hicieron películas más de Dogma 95 más allá de finales de los 90. Es una cosa que tampoco cuajó, era una absurdez, porque no existía ningún concepto artístico. No existe planificación, no existe guión, sino que es empezar a rodar a una serie de personas haciendo una serie de acciones. Pues bueno, pues en ese momento en tiempo real ya lo has hecho. Pero no tiene ningún trasfondo artístico, ni muchísimo menos. Y Lars von Trier es un director, ya os digo, muy polémico, que para mí tiene dos grandes obras maestras, que son Bailando en la oscuridad o Bailar en la oscuridad y Rompiendo las olas, pero que también tiene grandes fiascos, como es esta de, por ejemplo, como la de Los idiotas, o como esta última que estrenó con Willem Dafoe y con Charlotte Gainsbourg, que no me acuerdo cómo se llamaba. Ese es el matrimonio que están en una cabaña en un bosque y que fallece su hijo, y que tiene unas secuencias absolutamente muy desagradables. O sea, fallece el niño mientras ellos hacen el amor, y él en una de las secuencias se vuelve loco y eyacula sangre. O sea, no pude terminar de ver esa película. O sea, yo digo, y es que ya a Lars von Trier se le ha ido la cabeza por completo. A mí no me agradó. Recomiendo a Lars von Trier el de los 90, el Rompiendo las olas y en Bailar en la oscuridad. Pero este último Lars von Trier yo creo que se ha desbocado. Y no es un mal director, es un director que también tuvo una película muy notable que se llama Dogville, que hizo con Nicole Kidman, con una puesta en escena como muy original, donde hay unos supuestos. Es la historia de una chica que llega a un pueblo, pero que todos ellos, de ese pueblo, todos se les van, por una serie de circunstancias, se van a poner en contra de ella, pero que es como una película con una puesta en escena como muy teatral, pero en el que no hay decorado, y en el que las casas, las calles, todo, ¿cómo te diría yo? Como las maderas de un escenario, de un teatro, pero que están pintadas las delimitaciones de las casas, pero que en realidad no hay casa. O sea, es una puesta en escena como muy original, muy sorprendente, pero visto de un punto de vista un poco extraño. Es decir, tienes que, antes de ver Dogville, tienes que hacerte la idea de que Lars von Trier siempre es un director muy polémico y que es un director un poco vanguardista, en el sentido de que no te va a aportar una película con un estilo convencional, ni con un diseño de producción convencional, ni nada, sino que es un estilo como muy extraño, muy teatral, y a la vez como muy surrealista, porque no hay decorado. Es las tablas de un escenario, es un escenario como de teatro donde se desarrolla toda la acción. Una acción en un pueblo, en las calles de un pueblo, pero que todo está dibujado en la base, por así decirlo, de las tablas del teatro. Están delimitadas lo que son las paredes de una casa, pero no existe pared. Solo existe una raya pintada de blanco, y esa, por ejemplo, es la diferencia entre la calle y el interior de una casa. Es una puesta en escena muy extraña, pero es una película también bastante notable. Pero yo, sinceramente, Lars von Trier también tiene realmente auténticos fiascos y absurdeces, como ya te digo, como la de Los idiotas. Pero bueno, el movimiento Dogma 95 no fue un movimiento demasiado, ¿cómo te diría yo? No fue un movimiento, por así decirlo, excesivamente, ¿qué te diría?, innovador en lo que refiere a visión artística o a planificación. Era hacer la película cámara en mano, como los falsos documentales del proyecto de la Bruja de Blair, pero el proyecto de la Bruja de Blair tenía una planificación y tenía un estudio. Aquí no hay nada. Todo es como improvisado todo. Y entonces te puede salir
pues un engendro, que es lo que realmente le salió con los idiotas y con todas estas. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, que ha sido bastante extenso. Espero que os suscribáis al canal, que os hayan gustado las respuestas que os he dado. Siempre es, ya os digo, mi visión más sincera de todo esto. Estéis o no estéis de acuerdo. Os agradezco que hayáis visto un vídeo tan largo de los míos. Os suscribáis, le deis pulgares para arriba, el like, la campanilla, para que no perdáis ninguno de mis vídeos. Y os espero en mi próxima crítica, que será precisamente Braveheart, porque vosotros así lo habéis querido en la encuesta que hice hace relativamente poquito tiempo. La próxima crítica será Braveheart de Mel Gibson de 1995. Hasta mañana.